Bien, estamos de vuelta. Tenemos el placer de contar esta mañana con Sigmund Freud, que es uno de los delegados del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral, director ejecutivo de Alianza Público-Privada. Don Sigmund, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? A usted hay que felicitarle. Bueno, sí, y las recibo con mucha humildad, las felicitaciones. Mire, muchas felicidades. Sí. Cuéntenos sobre el proceso. Ayer le veíamos a Sigmund, como ocurre en cada proceso, los periodistas que vamos a dar cobertura a estos procesos electorales. De siempre tenemos una manera de observar el resultado electoral fuera de lo que la Junta informa. Y ya nosotros nos acostumbramos a ver el ánimo de los delegados políticos, de los partidos, para saber cómo anda la cosa. Yo no alcancé a ver a Danilo Díaz por ahí. En las elecciones municipales, Danilo Díaz queríamos entrevistarlo. No, después. Digo, aquí hay un problema, aquí las cosas no pintan bien. Y sin embargo, así mismo ayer lo entrevistamos nosotros, estaba muy contento, y usted lo veía por teléfono, no sé con quién hablaba, supongo que con el jefe de suyo, ¿verdad? Y activo, y corre para acá, y corre para allá. Yo digo, bueno, parece que al Crepo, ¿dónde estaba? ¿No estaba? ¿Quién? No. Crepo. No estuvo por ahí. No estuvo por ahí. Sin embargo, estaba Tácito, que era de la Alianza, muy contento, sí. Tácito, perdón, ¿verdad? Yo con Tácito me estoy encontrando desde 1990-94 en la Junta en esto. O sea, no es de ahora, Tácito y yo vemos como el decano. Los llaneros solitarios ahí. El decano de los delegados. Mire, cuéntenos sobre el proceso. ¿Qué evaluación tienen ustedes como partido oficial, como partido que ha resultado ganador en el proceso? La cantidad de senadurías, casi 29 senadurías se está hablando ahora. Y la cantidad de diputaciones que se están proyectando como ganada por ustedes es una suma muy importante. ¿Qué ha pasado? Bueno, primero buenos días al equipo y a los amigos televidentes. Mira, yo creo que el balance que hay que sacar a pocas horas del proceso es primero reconocer el trabajo que la Junta Central Electoral ha hecho para que haya podido ya celebrarse un proceso en el cual no podemos levantar ningún tipo de incidencias significativas que pudieran poner en cuestionamiento, ni siquiera en reflexión, sino que yo creo que ha sido un proceso bastante bien organizado, muy transparente, ágil, situaciones que se presentaron en la noche de ayer, pero que fueron resueltas posteriormente. De igual manera, reconocer el comportamiento cívico de la ciudadanía, que siempre se comporta, el dominicano siempre acude al llamado de la jornada electoral, sin importar cómo se comportan los partidos políticos, que muchas veces no nos merecemos, ¿verdad? Ese apoyo que siempre tenemos de la sociedad dominicana. Y por último, Dani, el triunfo nuestro, la verdad que yo creo que nosotros no nos sorprende, nuestros números nos daban como ganadores, y el nivel de senadurías también, aunque fue en lo personal, yo esperaba un poco menos, nos fue en algunos lugares, ganamos en algunos lugares que yo no esperaba que íbamos a ganar, porque había una lucha bastante cerrada y pudimos obtener el resultado positivo. Lo que se predice con el tema de los diputados es que será una mayoría una mayoría absoluta. Podríamos tener entre 130, 135 diputados, que es una cantidad bastante alta, para poder tener una mayoría en el Congreso, para poder hacer los cambios que el presidente ayer mismo anunció, que es importante y resaltar ese discurso del presidente Luis Abinader, más que un discurso de victoria y de vanagloriarse o de regodearse de esa victoria, fue un mensaje a la nación de lo que espera en estos próximos 4 años y de lo que él se propondrá como reformas institucionales a la República Dominicana y a fortalecer el sistema democrático y electoral. Hay quienes dicen, ¿no? Hay uno de los medios que habla de que el presidente Abinader es el hombre que acumula más poder de los últimos 30 años a partir del resultado que se proyecta en el Congreso, con 29 senadores y con una cantidad abrumadora de diputados. Y a partir de eso, y antes de eso ya había preocupación, gente que decía que tanto poder en manos de una persona, de un partido, es peligroso. ¿Ustedes cómo lo ven? Yo creo que el mismo mensaje que le envió anoche va en ese sentido, en generar tranquilidad al país, de que primero dejó dejó despejada la posibilidad de pretender modificar la Carta Magna para aspirar a un tercer mandato. Tal vez pero sí la va a modificar. Sí, la modificará, y la modificará principalmente, como estableció o lo ha establecido en varias ocasiones, para 2 aspectos fundamentales. El famoso candado, poner
la traba para que no se pueda modificar la Constitución para beneficio del presidente de turno y optar por una reelección, una tercera reelección, y también para fortalecer esa visión que él ha tenido desde el año 2020 de la justicia del Ministerio Público Independiente, que queda todavía el elemento constitucional para poder consolidarlo. O sea que yo creo que las preocupaciones que pueda tener algunos sectores de la sociedad en el sentido de la cantidad de poder que acumula el presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno deberían quedar desde ayer un poco despejadas, en el sentido de que hay una voluntad firme de este presidente, que ha demostrado que es un presidente distinto, de utilizar todas esas mayorías que obtuvo en las elecciones y en el Congreso en el día de ayer para la mejora de las condiciones de la República Dominicana. Simón, tú eres abogado, además de político. Entonces vamos a comenzar a hablar ya de reforma constitucional, porque ustedes tienen una mayoría que definitivamente la pueden hacer sin hablar con nadie. Entonces a partir de ahí, obtendrán, ¿verdad? Obtendrán esa mayoría, parece todo así lo indica. Entonces a partir de ahí hay que ver que será una realidad aparentemente esa decisión que tiene el presidente de modificar la Constitución. Comienzo de esta forma, el camino al infierno está, ¿verdad?, empedrado De buena voluntad. de buenas voluntades y de buenos deseos. El presidente, según el criterio constitucional de República Dominicana, establecido por la Suprema Corte de Justicia antes de que se creara el Tribunal Constitucional y por tanto petrificado por la Constitución del 2010, es de que una nueva Constitución es borrón y cuenta nueva. ¿Ok? Esa es la realidad. Cuando Luis Abinader modifica la Constitución, ustedes como partido modifican la Constitución, Luis Abinader está inmediatamente habilitado para correr por otro periodo, porque ese es el criterio constitucional, repito, petrificado. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo se va a establecer ese criterio? Y además, Danilo está habilitado inmediatamente después de eso. Entonces, puede ser que sea muy buena la intención, pero la realidad fáctica, desde el punto de vista jurisprudencial y legal en República Dominicana, la visión constitucional es diferente. Oscar vino temprano con aspectos jurídicos muy poderosos, muy fuertes, profundos. Él le gusta, él parece que es abogado. Él era abogado en otra vida. Llegado ahí. Sí. Pero tiene buenos amigos abogados, muy buenos. Entre ellos tú. Gracias. Mira, yo creo que lo que se hizo, por ejemplo, la Constitución permite el establecimiento de disposiciones transitorias, que sea bastante precisa sobre qué aspectos constitucionales podrían aplicar de manera inmediata en el caso de un presidente en turno. Tal cual, ustedes recordarán lo que ocurrió en el año 2016, si no me equivoco, 2015, con la reforma constitucional, en el cual se puso de manera expresa un transitorio para que el presidente Danilo Medina no fuera favorecido de la modificación constitucional que se llevó a cabo en ese momento. De igual manera también se puede establecer en esta Constitución, estableciendo que el presidente Luis Abinader no podrá aspirar nueva vez a un mandato, así como también establecer de manera precisa que el presidente Danilo Medina, en este caso, que ahí habría que discutir ese aspecto, porque no está en curso una gestión de él, tampoco le será beneficiario de esa modificación constitucional. Leonel sí. Bueno, en el caso del presidente Fernández, fue presidente con disposiciones constitucionales distintas, en las cuales permitían eso. En el caso del presidente Danilo Medina, él mismo se colocó su candado. El transitorio no se quita, es verdad, el transitorio de Danilo sigue ahí. Sigue ahí. No se quita, no puede aspirar. Sigue ahí, el transitorio de Danilo es lo que habría que colocar un transitorio al presidente Luis Abinader. Tú puedes estar seguro, Oscar, que le buscaremos la vuelta constitucional para que el presidente no vuelva a aspirar, porque es su voluntad, él así lo ha decidido. Y lo vamos a respaldar con eso, porque eso envía un mensaje de tranquilidad al país. Yo creo que nosotros, de las reformas que vienen en la República Dominicana, que no son necesarias, más que la reforma constitucional, otras reformas que todos conocemos, requieren del consenso del país y requieren también de la tranquilidad de la clase política, de que no tendremos un presidente de la República ahí que lo que está pensando cómo poder consolidar su permanencia en el poder más allá del año 2028. O sea que el mensaje que envié ayer lo que deja es un panorama podríamos decir, de mayor tranquilidad en la oposición, principalmente, que se va a necesitar, porque él mismo informó, o sea, ayer anunció que a pesar de lo que tú estableces, de que tenemos una mayoría que posiblemente podríamos modificar la Constitución cuando veamos el término de los cálculos, de los cómputos, veremos, sin necesidad de los demás partidos, yo estoy convencido que el presidente va a convocar a todos los sectores políticos para abordar esa reforma constitucional y discutirla entre todos los partidos de la República Dominicana. No lo haremos nosotros solamente. Ahora sí, usted es abogado y es uno de los abogados más cercanos. El presidente tiene un grupo de servidores que son abogados, pero usted
a pesar de que está manejando un tema que es el de la Dirección Ejecutiva de Alianzas Público-Privadas, usted es del equipo de abogados que ha estado al lado del presidente Abinader desde antes de ser presidente. Me imagino que si a alguien consulta el presidente para elaborar un proyecto de modificación a la Constitución de la República, es a su equipo de abogados. Yo le pregunto, hay temas, por ejemplo, como lo de excluir del Consejo Nacional de la Magistratura al procurador o a la Procuradora General de la República, hay temas relativos a poderle dar participación a las facultades, a las escuelas de derecho de las universidades, o al Tribunal Constitucional, o al Colegio de Abogados de la República Dominicana. O sea, hay aspectos que se han avanzado, porque me imagino que si el presidente ha insistido tanto en eso, y ayer en su primer discurso puede ser reelecto de acuerdo a los resultados de la Junta, el presidente pone el tema, me imagino que es que haya algo más o menos consensuado entre ustedes, que tendrá que ser ya tratado con la oposición y con la sociedad en sentido general. Nosotros hemos discutido algunos aspectos en cuanto a lo que tú mencionas con la conformación del Consejo de la Magistratura. Algunos dentro del equipo son de la posición de que el presidente del Tribunal Constitucional debería incluirse dentro de esa nueva composición para poder conformar esa imparidad, porque ahora mismo ustedes saben que hay 8 miembros y el presidente tiene un voto doble cuando existen empates. Entendemos que como se está buscando que el Procurador General de la República ya no sea designado de manera directa por el presidente de la República, sino que se consolide esa designación de manera distinta, ya el Procurador no tendría sentido excluirlo del Consejo Nacional de la Magistratura, porque la crítica que se hace es que depende del Poder Ejecutivo y el presidente tendría otro voto adicional. En este caso estaríamos hablando de que el procurador entonces no tendrá esa atadura con el presidente de turno y por lo cual podrá ejercer un voto adicional. Ahora, aquí tenemos que discutir muchos temas en ese sentido. Yo, en lo personal, Dani, esto es una opinión muy mía, no necesariamente va vinculado a lo que piensa el presidente de la República. Yo no me opongo a esas mayorías políticas en el Consejo de la Magistratura. Lo que se elige ahí son posiciones, a pesar de que son posiciones jurídicas, requieren necesariamente de una legitimación política. Los actores que van a elegir ahí, tanto los presidentes, los miembros de la Suprema Corte de Justicia, los miembros del Tribunal Constitucional, requieren, o sea, una legitimidad y que no sean necesariamente figuras que, por el hecho de que ostenten una posición determinada, y tengan un grado de honorabilidad, por decirlo de tal manera, requieran ser miembros del Consejo de la Magistratura. No es oponiéndome, por ejemplo, al tema de los decanos de las facultades de jurídica, porque ahí tendríamos que discutir entonces quién será el que representará. Yo creo que eso sería también muy complejo. El caso del Colegio de Abogados, bueno, yo ahí no sé, ahí no hay mucho que decir, y a pesar de que es mi gremio, pero es mi gremio, pero todavía creo que necesita consolidarse un poco más y madurar un poco. Hay que limpiar eso. No, además ni limpio. Hicimos una evaluación preliminar tuya de lo que pasó con la senaduría del Distrito Nacional. Bueno, respira. Tome una agüita, usted quiere. Me pregunta. Toma tu de agua. Mira, yo creo que lo primero es que definitivamente el electorado de la capital vota de una manera muy consciente cuando entiende cuál es su, o sea, no estoy diciendo que el que no votó por Omar no es consciente, sino que quiero decir que no se dirige necesariamente por los partidos, sino que vota con criterio, convoca con su criterio personal. Segundo, yo creo que lo que ocurrió también, la forma atropellada como el candidato de nosotros asumió la candidatura, eso generó muchas situaciones, tanto internas como también hacia la sociedad. Hay que reconocerlo, la sociedad, uno podía percatarse cuando uno preguntaba, pero en este caso había mucha resistencia por la forma en la cual fue impuesto el candidato, que no fue culpa de él. Faride decía ahí donde está usted sentado, Faride decía, y eso incluso trató de manipularse, ella lo explicó de manera muy correcta y muy delicadamente, explicó el caso, y dijo, bueno, eso se decidió al final de manera atropellada. Decía Faride, más o menos los términos que usted expresa. Sí, fue una forma a último momento, con poco tiempo. Teníamos un candidato que ya venía caminando el distrito de meses anteriores, una figura fresca, nueva. La verdad que ya había generado ciertos grados de simpatías. Entonces nosotros en poco tiempo teníamos que estructurar esta candidatura, una candidatura que venía externa o exógena al Partido Revolucionario Moderno, por lo cual teníamos que hacer un trabajo interno
primero con las estructuras del partido, la militancia y la dirigencia del partido, para luego salir a venderla hacia el electorado. O sea que yo creo que también los tiempos se nos vinieron encima. Pero el atropello no fue del candidato, sino de quien lo impuso. No, el candidato no. Ni necesariamente nadie lo impuso, Freddy, sino del hecho de que, bueno, el partido decidió reservarse la candidatura a senador del distrito desde meses anteriores. Realmente había una situación en el distrito, había que las altas instancias que pretendían analizar quién era el candidato idóneo en aquel momento. Se barajaron muchas fichas y todos ustedes conocen, figuras importantes y dirigentes de gran valía del Partido Revolucionario Moderno fueron barajados. O sea, se hizo un trabajo de gabinete, por decirlo de tal manera, de estudios y análisis, a ver cuál era el candidato más idóneo. Al final se decidió que Guillermo Moreno, por el perfil que representaba, una figura reconocida, una figura también que ya pulida, intelectual académico, entendíamos que podía ostentar la candidatura y tener éxito. El electorado decidió lo contrario. ¿Usted cree que fue un error del partido, la forma en la que se hizo todo eso? Yo creo que el error no fue necesariamente de decidirnos por el candidato. Yo creo que el error fue tal vez el proceso. Habríamos que analizar el proceso, cómo llegamos a ese punto. Muy bien, nos hizo mucho daño también quedar muchos meses en el limbo sin saber realmente qué estaba ocurriendo en el distrito, y eso nos afectó. Pasada algunas semanas, Sigmund, aunque parece temprano, pero nunca es temprano en la República Dominicana para temas políticos, o algunos meses, viene el tema de los aspirantes presidenciales dentro de tu organización, del PRM. ¿Usted entiende que esos que aspiran, que es un grupo importante de mujeres y hombres con mucho talento y que están en posiciones al día de hoy, que son funcionarios, posteriormente usted cree que cuando se manifiesten esas aspiraciones deben renunciar a sus puestos en el gobierno? Lo primero que yo creo que es extemporáneo que cualquier aspirante presidencial de nuestro partido esté hablando de eso. Estamos hablando de que recién pasamos unas elecciones, el presidente todavía ni siquiera se ha juramentado para su próximo cuatrenio. Vienen reformas importantes que el país requiere y que necesita de un gobierno consolidado, fuerte, y un partido también unísono, solamente dirigido a una visión y a un objetivo. O sea que eso es lo primero. Yo apelo ahí a todos esos amigos que tengamos un poco de paciencia para anunciar formalmente ese tipo de aspiraciones. El presidente ha anunciado que creará un protocolo y él será el árbitro de esto, en el cual él establecerá cómo serán las reglas de juego de estas aspiraciones para que no nos llevemos el gobierno entre los pies en base a estas aspiraciones. Yo entiendo que en algún momento determinado, no necesariamente será ahora, sino más adelante, cuando ya se formalice, aquellos que aspiran realmente tendrán que ceder sus espacios a aquellos que tengan en posición de gobierno. Que ahí veremos si realmente son tantos como Santo Domingo, señor Sigmund Freud. Un café Santo Domingo. Cafecito. Gracias. Cuando, es evidente, yo lo decía temprano, el presidente Abinader es ratificado en el cargo con muchos votos y que le fortalece mucho su posición. Ahora bien, a partir de las expectativas que ustedes mismos se crearon y las proyecciones, parecería que su desempeño electoral estuvo por debajo de ellas. Porque ustedes hablaban de rumbo al 70, mínimo de 65. Se van a quedar entre 57 y 58, que repito es mucho, pero está por debajo de lo que ustedes proyectaban. ¿A qué tú atribuyes eso? Yo entiendo que si vemos rápidamente la participación electoral el día de ayer, podríamos llegar a una conclusión, o dos conclusiones. La abstención electoral en el exterior sigue siendo demasiado alta. Estamos hablando de cerca, por ejemplo, la circunscripción número 3 Europa, para alrededor de un 75% de abstención. Solamente votó un 25% de los dominicanos en Europa. Si la consolidamos en todas las circunscripciones del exterior, cerca de un 70% de abstención. O sea que... ¿En Nueva York también? Sí, solamente votó... la media de siempre. Sí, pero entendíamos que por el nivel de empadronamiento que se llevó a cabo... Parecía que había más entusiasmo por parte de los dominicanos del exterior de ejercer el derecho, y al final terminó votándose cerca de 30-31%, y eso vamos a ver al final cómo termina, pero por ahí anda el porcentaje. O sea, si nosotros excluimos eso, entonces la abstención en República Dominicana, el territorio, anda por el 40%, votó cerca del 60% de los dominicanos, pero si la consolidamos completamente, hubo una participación de cerca del 55%, que sin lugar a dudas es uno de los índices históricos más bajos luego de la pandemia, o sea, excluyendo el tema de la pandemia, porque aquí siempre vota cerca del 70% de los dominicanos y votó cerca del 60%. Entonces yo creo que nos afectó un poco, en este caso la abstención nos afectó a nosotros. Yo diría, para
sacar el porcentaje que las mismas encuestas estaban hablando, porque ustedes manejan encuestas también y ninguna de las encuestas nos daba a nosotros menos de un 60%. Y eso deberá ser de que muchos dominicanos entendieron que ya esto estaba decidido, no se levantaron a ir a votar, se quedaron en sus casas, dijeron, bueno, ya la victoria es muy clara, es muy precisa, y entonces esos 3 o 4 puntos fuimos afectados por ese dominicano que no se levantó a votar. Simón. Yo creo que esa es la razón que nosotros, bueno, habrá otras razones de entrada, eso es lo que yo veo, ¿verdad? A horas de lo que ocurrió el día de ayer. Después de lo que pasó con Guillermo Moreno, el acuerdo con él conlleva un premio de consolación si perdía. No, yo no creo que haya habido un acuerdo. Yo creo que el acuerdo era llevarlo a él como candidato. No sé, ahora dependerá de la decisión del presidente, quién es que tiene toda esa potestad, pero... Después que nada más sacó 15,000 votos. Pero, supongo que no le van a dar la Cámara de Cuentas a la esposa. Pero... Yo no conozco de ningún tipo de acuerdo que se haya hecho ni con Guillermo, ni con la esposa, ni con su partido. 15,000 votos el partido. Realmente. Ahora, no le exijan como condición previa para un cargo que aprenda a bailar reggaetón, porque eso es difícil. Eso no se lo exijan. Si se lo van a dar, déjelo sin eso. Tú sabes que... libérenlo de eso, por favor. Yo quiero aprovechar aquí, y hay algo que yo quiero poner, aunque es muy temprano, pero yo lo tengo pensado desde hace meses atrás. O sea, nos tenemos que evaluar, luego de visto el resultado del día de ayer, tenemos que evaluar el tema del voto preferencial a los diputados. Yo creo que es una necesidad imperante con estas reformas que vendrán, que nosotros nos abordemos a discutir seriamente la modificación de ese aspecto. Miren, lo que nosotros, y de los regidores. Y de los regidores. Lo que nosotros vivimos en el país completo, en muchas partes, en muchos recintos, era la lucha entre los propios candidatos a diputados de los propios partidos. De la misma organización. Entonces, eso tenemos nosotros que abordarlo seriamente. Ese populismo de ese voto preferencial, nosotros hay que buscar la manera, yo creo que tal vez buscar el mecanismo de irnos a demarcaciones electorales individuales, creo que sería el método más idóneo. Y yo creo que yo apelo a que los actores políticos nos sentemos a discutir esa posición. Esto es una posición muy personal, no lo he discutido con mi partido, ni lo he discutido con el presidente de la República, pero es una propuesta que hago viendo lo que está ocurriendo, porque también los procesos electorales se están haciendo muy costosos. Y eso se está haciendo más costoso también por ese nivel de competencia en el voto preferencial que existe tanto en los diputados y ni hablar en lo que ocurrió con los regidores en febrero. Y eso es una de las experiencias que debemos sacar de este proceso. Qué bueno que es la visión que tiene, porque he visto también que lo que se quiere hacer es una contrarreforma, de eliminar el voto preferencial para volver a listas cerradas. Y los problemas de la democracia no se corrigen con menos democracia, sino con más democracia. Eso lo está planteando. Si son circunscripciones. Vamos a demarcaciones. A demarcaciones distritos electorales. En el cual haya un candidato de cada partido. Y que yo sepa cuál es mi diputado. Es correcto. En estas 8 calles que yo vivo, este es mi diputado, mi diputado. Eso es lo más idóneo, yo creo que sí. Tenemos que discutirlo y Simón, como partido, como PRM... ¿Eso es constitucional o de eso es de ley? La ley de régimen electoral lo tiene que... Ahora, aunque hay aspectos constitucionales que habría que revisar en cuanto a la cantidad de diputados, tenemos que ver eso un poquito, pero creo que solamente con la ley es suficiente. Simón, ustedes como partido, como PRM, ¿tienen alguna actividad fuera de lo de ayer, que fue un acto para el presidente dirigirse al país y para agradecer lo que había ocurrido? ¿Tienen algún acto oficial de celebración, el PRM, proyectado? Yo creo que el fin de semana estuve ayer escuchando que la Comisión Nacional de Operaciones Electorales pretende organizar algún tipo de evento, el viernes o sábado. Todavía no es nada definido, pero hay que permitirle a la militancia del partido, ¿verdad?, que celebre y que se regocije de esta fiesta y de este gran triunfo que obtuvimos, porque hay que reconocer lo siguiente. El presidente, como decía Oscar, ganó contundentemente. El PRM se reelige en el poder con el mismo presidente, y eso nunca había pasado por parte de lo que es el PRM y el antiguo PRD, ¿verdad? De igual manera, que ha sido el gran derrotado de este proceso. Bueno. Y de igual manera, el hecho de obtener 29 senadores y más de 130 diputados, como entendemos así sucederá, es motivo para que la militancia del partido pueda celebrar y pueda disfrutar, y más aún que recuerden que en el año 2020 no pudimos tampoco celebrar, fruto de la pandemia. Fuimos elegidos en un proceso traumático que ni siquiera hubo posibilidades de que el partido... Ayer no era pena celebrar porque tampoco había bebida alcohólica. Tiene que quitar también esa vaina. Eso y el dedo hay que quitarlo de la ley. Esa cosa. Claro. Don Sidmo, gracias por acompañarnos. A ustedes, señores. Gracias a ustedes. Delegado político del PRM ante la Junta Central Electoral, director de Alianza Público-Privada. No sabemos si después
va a seguir ahí porque el gobierno parece que vendrán algunos cambios. Ya de eso veremos en el futuro. Señores, hasta mañana.